Si bien es cierto, estamos de acuerdo en que los métodos de Kissinger fueron terribles, generan, digamos, rechazo, no se puede negar que para los intereses del gobierno para el cual él trabajaba, pues logró sus objetivos. Evitó la expansión comunista en Latinoamérica por métodos crueles y terribles. Henry Kissinger no estuvo de acuerdo con esta medida. Henry Kissinger sabía que por carambola iba a haber una reacción árabe contraria a esa acción. Les recordaba a los políticos que los árabes eran el principal cartel, la OPEP, el principal, digamos, proveedor de petróleo del mundo entero, y era pelearte pues con tus proveedores. El gobierno estadounidense no hizo caso, generó los bombardeos, Israel logró ganar la guerra, pero tal como lo había previsto Kissinger, se desató una crisis petrolera. La China de Deng Xiaoping no hubiera sido posible si es que Henry Kissinger no se hubiera movido, no hubiera, digamos, ayudado a influenciar al gobierno de Estados Unidos a acercarse a China. Digamos, ese es el gran mérito de Henry Kissinger. Sí, digamos que destruyó al monstruo soviético, digamos, al privarle su principal aliado económico, y que la Unión Soviética colapsa unos 15 o 20 años después. El 29 de noviembre de este año 2023 ha fallecido el mítico exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, a la edad de 100 años. Al día siguiente, entre las múltiples reacciones que llegaron del mundo entero, estuvieron la del presidente Putin, que de él ha dicho: ha fallecido un estadista sabio y visionario, que ayudó a la distensión en plena Guerra Fría y ayudó también a alcanzar importantes acuerdos de paz. El gobierno Xi Jinping no se quedó atrás en elogios y dijo de él: ha fallecido un pionero de las relaciones sino-estadounidenses y que ayudó a la reinserción de China en un mundo globalizado. Esto nos permite reflexionar acerca del papel, del rol de Henry Kissinger en la escena internacional en los últimos 50 años. Amado y odiado en el mundo entero, en este video vamos a analizar justamente eso, sus aciertos, sus errores, sus horrores, y vamos a intentar responder a la pregunta de: ¿fue Henry Kissinger un genio de la geopolítica internacional o fue simplemente uno de los seres humanos más lamentables que ha existido, más malvados que ha existido? Quédate y te cuento más. Muy bien, mis queridos amigos, para comenzar el análisis, digamos, trayectoria del polémico Henry Kissinger, podemos mencionar que nació en Alemania en el año de 1923, es de origen judío. Imagínense una Alemania de Weimar que pues estaba relativamente bien al inicio de la década de los 20, pero que luego rápidamente empezó a degradar su situación socioeconómica, y con la crisis del 29 pues terminó de hundirse. Era una Alemania convulsa, una Alemania que encontró en la persecución a las minorías étnicas un chivo expiatorio, sobre todo las minorías judías, y por dicha razón su familia en 1938 emigra a Estados Unidos, justo un año antes de que se desate la Segunda Guerra Mundial y el famoso Holocausto que ya todos sabemos. En Estados Unidos es que él termina de estudiar, crece, hace una carrera y en 1969 alcanza el puesto de secretario de Estado del gobierno de Richard Nixon en plena guerra de Vietnam. Imagínense esta guerra que ya llevaba muchos años desde el gobierno de Kennedy. Entonces, digamos que con él se inaugura una etapa nueva en la diplomacia estadounidense, donde sin perder la fuerza, la dureza del hard power estadounidense, que es muy característico, él le agrega una dosis de negociación, ¿no? Digamos, de cintura política, de pragmatismo a la hora de negociar para permitir alcanzar los objetivos estadounidenses. Él se percata que dicha guerra estaba siendo demasiado costosa en términos políticos para el gobierno de Estados Unidos, porque a pesar que militarmente Estados Unidos iba bien, no estaba siendo derrotado militarmente, en el campo de la opinión pública sí lo estaba, sobre todo después de la ofensiva del Tet, a raíz de las demasiadas bajas estadounidenses que generó dicha ofensiva norvietnamita. La opinión pública estaba cansada, era una guerra impopular, y recordemos que finalmente las guerras las financian los contribuyentes. Si la opinión pública ya no está dispuesta a financiar una guerra, es muy difícil que los políticos impongan un financiamiento. Entonces esto hizo que Kissinger convenciera a Nixon a empezar a hacer un acercamiento con las autoridades norvietnamitas, y esto permitió alcanzar un acuerdo, digamos, temporal de cese al fuego en 1973, sorpresivo a todas luces. Y pues obviamente, imagínense, en plena masacre que estaba ocurriendo en dicha guerra, un cese al fuego era pues muy meritorio, ¿no? Y esto le valió, de alguna manera, fue el mérito principal para que le otorguen el Premio Nobel de la Paz en dicho año a Henry Kissinger. Premio
Nobel que luego él nunca quiso renunciar ni devolver, claro está. Lamentablemente la guerra pues se reanudó pocas semanas o meses después y finalmente termina en 1975. Entonces ya con el gobierno de Ford y todo esto, ¿no? Entonces realmente Kissinger ayuda al gobierno estadounidense a tener una visión distinta, digamos, de la guerra y de que no era necesario siempre una vía directa para alcanzar los objetivos, ¿no? Como lo demostró en esta guerra de Vietnam, donde él decía, bueno, no, nuestro enemigo principal no es Vietnam, no lo olvidemos, ¿no? Vietnam es un instrumento, nuestro enemigo principal es la Unión Soviética y nos estamos distrayendo, estamos entrampados acá, salgamos de acá que ya no estamos obteniendo ningún rédito. Ese es el pensamiento, digamos, muy práctico que tenía Kissinger en ese momento. Otro rol conocido de Henry Kissinger fue durante la crisis del Yom Kippur, ¿no? En el año de 1973 también, los países árabes deciden tomarse la revancha de la guerra de los 6 días. Para ello se habían preparado muy bien con armas soviéticas y deciden atacar por sorpresa a Israel en la festividad judía del Yom Kippur, ¿no? Una festividad pues prácticamente religiosa. Egipto quería recuperar el Sinaí, Siria los altos del Golán, Jordania la Transjordania, etc. Entonces atacan y inicialmente tienen éxito, ¿no? En sus avances. Esto genera una crisis, digamos, obviamente a todas luces, porque Estados Unidos no quería quedarse de brazos cruzados viendo cómo Israel era vencido. Entonces el gobierno estadounidense decide intervenir a favor de Israel y para ello planean un bombardeo a las fuerzas árabes para ayudar a las fuerzas terrestres israelíes a recuperar la iniciativa y poder vencerlos. Henry Kissinger no estuvo de acuerdo con esta medida. Henry Kissinger sabía que por carambola iba a haber una reacción árabe contraria a esa acción. Les recordaba a los políticos que los árabes eran el principal cartel, la OPEP, el principal, digamos, proveedor de petróleo del mundo entero, y era pelearte pues con tus proveedores. El gobierno estadounidense no hizo caso, generó los bombardeos, Israel logró ganar la guerra, pero tal como lo había previsto Kissinger, se desató una crisis petrolera. Los países de la OPEP, en solidaridad a la causa palestina, al ataque árabe, declararon el embargo petrolero, que duró semanas, terribles, una crisis económica, los precios se fueron a las nubes, los combustibles. Eso obviamente puso contra las cuerdas a Occidente, ¿no? Que tuvieron que hacer sendos acuerdos, tratar de, digamos, de alguna manera lograr que esto se levantara, pero digamos a instancia de Kissinger se logra un alto al fuego en esta guerra del Yom Kippur, lo cual allana el camino para que unos años después, en más o menos en 1977, se alcanzaran los famosos acuerdos de Camp David, ¿no? Donde en el gobierno de Carter se alcanzan acuerdos entre Egipto e Israel, un reconocimiento de parte del gobierno egipcio al gobierno israelí, y esto, digamos, allana el camino para que Israel se consolide en la región, tanto como Estado, digamos, de hecho y derecho, digamos, gracias a estas gestiones diplomáticas, ¿no? Ahí vemos un ejemplo más de cómo la muñeca política de Kissinger, digamos, estaba presente en esta crisis. También fue muy criticado luego por su participación como asesor principal del gobierno del dictador indonesio Suharto, que tomó sangrientamente la isla de Timor Oriental. Esto, digamos, le granjeó muchas antipatías a Kissinger porque ya no era visto como un diplomático simplemente pragmático, sino prácticamente la encarnación maquiavélica de un ser que estaba dispuesto pues a servir a los más indeseables dictadores sanguinarios del mundo. Esto pues obviamente fue un duro golpe a la imagen de Kissinger, pero digamos para él, que ya estaba fuera del gobierno estadounidense en ese momento, eran ingresos que no podía, digamos, negarse a aceptar. Bueno, y ahora vamos a mencionar el rol de Henry Kissinger en Latinoamérica, ¿no? El famoso intervencionismo estadounidense de los años 70. ¿Quién puede olvidar la participación de Estados Unidos en la promoción, en la protección a las dictaduras, a las feroces dictaduras de derecha de dichos años? Empezando por la del famoso Augusto Pinochet en el sangriento golpe de Estado que le da a Salvador Allende, y en las dictaduras que siguieron a continuación en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en la cual digamos que hubo una represión muy fuerte de los movimientos sociales, mucha mortandad, lo cual le granjeó tremendas antipatías a Henry Kissinger en toda Latinoamérica, y bien merecidas, claro está. Pero recordemos el contexto histórico, queridos amigos. Era una etapa de plena Guerra Fría, competían Estados Unidos con la Unión Soviética por las zonas de influencia. Digamos que para Estados Unidos el mal ejemplo cubano estaba pues todavía muy vigente, y los movimientos sociales de izquierda estaban creciendo mucho en Latinoamérica.
Latinoamérica. De hecho, Allende fue el primer presidente comunista en llegar al poder por vía democrática. Entonces, ante ese peligro para Estados Unidos de perder su zona de influencia, su patio trasero, pues Henry Kissinger ideó un plan, digamos, que evitaba que Estados Unidos se involucrara directamente invadiendo los países de Latinoamérica, lo cual sería muy costoso para sus arcas, y digamos que encontró un medio indirecto como son el apoyo a dictaduras, digamos, de derecha, afines a los intereses estadounidenses. Esa es la realidad. De ahí nació el famoso Plan Cóndor. Recordemos también que si no hubiera hecho eso Estados Unidos, probablemente, aparte de Chile y Cuba, hubieran habido más gobiernos comunistas en la región y por lo tanto la presencia soviética se hubiera incrementado. Recordemos también que había mucho movimiento de descolonización en África, donde la Unión Soviética estuvo participando activamente. Era una época en la que ambas superpotencias competían por quitarse zonas de influencia en el mundo. Si bien es cierto, estamos de acuerdo en que los métodos de Kissinger fueron terribles, generan, digamos, rechazo, no se puede negar que para los intereses del gobierno para el cual él trabajaba, pues logró sus objetivos. Evitó la expansión comunista en Latinoamérica por métodos crueles y terribles. Entonces, esto es la razón por la cual Kissinger hasta el día de hoy es visto con repulsa por la gran mayoría de los latinoamericanos, ¿no? Y bueno, y para completar esto también, no solamente se trató de promover dictaduras de derecha, sobre todo en el caso chileno, se hizo un experimento económico, recordemos los famosos Chicago Boys, las famosas teorías económicas de Milton Friedman, donde se aplicó un neoliberalismo, digamos, feroz en Chile, para tratar de convertirla, digamos, en la Taiwán de Latinoamérica, ¿no? En la anticuba, en el ejemplo a seguir para el vecindario, para evitar que el comunismo se propague, la esperanza de los otros países latinoamericanos para poder ser como Chile y salir de la miseria en la que vivía Cuba. Esto es una política muy clara que se hizo en Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur, digamos, promover regímenes afines a Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo. Entonces, esta es la situación y esto explica el por qué es tan antipático Henry Kissinger por estos lares. Muy bien, otro rol que se le atribuye a Henry Kissinger es en la famosa distensión con la Unión Soviética. Si bien es cierto, digamos, esta distensión, ¿no? Digamos, este acercamiento con la Unión Soviética para firmar ciertos tratados de no proliferación nuclear, en algún sentido una limitación de la carrera armamentística, suena a un objetivo noble, es que Henry Kissinger sabía que no se podía vencer a la Unión Soviética de manera directa. Recordemos que en esa década de los 70, Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, los movimientos de descolonización en África y en Asia están en su cúspide, y Henry Kissinger se da cuenta que no se puede vencer a la Unión Soviética de manera directa. Entonces, bajo asesoría de él, Estados Unidos apuesta a un método indirecto para vencer a la Unión Soviética. Como vamos a ver en el siguiente capítulo, hay un acercamiento con la China comunista, sorprendente, se lo sacó de la manga, y por otro lado, se apoya al gobierno, bueno, los líderes afganos para que la Unión Soviética tenga su primera derrota dolorosa en la década de los 80, en la invasión a Afganistán, para, digamos, debilitarla militarmente. Y finalmente, posteriormente, con el gobierno de Reagan, con el famoso programa de Guerra de las Galaxias y la reanudación de la carrera armamentística, quebrar a la Unión Soviética económicamente, para que el año 91 se consiga el objetivo de la debacle, el colapso de la Unión Soviética a todo nivel. Entonces, ahí vemos un poco que Henry Kissinger le agregó al tradicional hard power estadounidense una buena dosis de soft power, de pragmatismo diplomático y geopolítico para alcanzar los mismos objetivos. Entonces vemos que realmente debemos reconocerle digamos, cualidades estratégicas, digamos, sobresalientes, aunque obviamente muchas veces los métodos que él empleaba eran totalmente condenables, éticamente condenables. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero no se puede tapar el sol con un dedo y hay que reconocer también las cosas en las que él era habilidoso. Muy bien, y ahora respecto a su rol en las relaciones chino-estadounidenses, podemos mencionar que en el año de 1972, plena Guerra Fría, recordemos que la Unión Soviética estaba en su cúspide, digamos, Estados Unidos estaba entrampado en plena Guerra de Vietnam, los movimientos de descolonización estaban muy fuertes, digamos que en Latinoamérica también, ¿no? La movida comunista estaba muy fuerte, y Henry Kissinger percibe una ventana de oportunidad para Occidente que la mayoría de los políticos no se había dado cuenta. Para la mayoría de los políticos
estadounidenses y occidentales, existía un bloque comunista liderado por la Unión Soviética y por China, que pues eran aliados incondicionales, ¿no? Digamos que era un bloque homogéneo y enemigos a combatir. Pero Henry Kissinger, gran conocedor de la historia universal, él sabía que China y Rusia nunca han sido países aliados incondicionales. Es más, siempre han tenido profundas diferencias. Recordemos que el imperio ruso en Siberia creció a expensas del imperio chino. Recordemos también que tenían profundas diferencias ideológicas y que China, a pesar que ya contaba con las armas atómicas, estaba más preocupado de una guerra nuclear con la Unión Soviética que con Estados Unidos. Entonces Henry Kissinger percibe esa ventana de oportunidad y logra convencer al gobierno de Estados Unidos que debían acercarse a la China comunista, que una manera de debilitar a la Unión Soviética era quitarle a su principal aliado. Y así lo hicieron. En el año 1972 se produce la visita histórica de Henry Kissinger a la China comunista de Mao Zedong todavía, y luego la visita del presidente Nixon a dicho país, con lo cual se inaugura una nueva etapa de acercamiento entre China y Estados Unidos. Es decir, digamos que la globalización, la llegada masiva de inversión extranjera a China en los años 90, digamos la reforma de Deng Xiaoping en los 80, la llegada de inversión extranjera masiva en los 90, el ascenso de China a potencia industrial en los 2000 y la consolidación de China como gran superpotencia en esta década de los años 20 del siglo XXI, tiene su origen en esa etapa de acercamiento entre Estados Unidos y China. Es decir, la China de Deng Xiaoping no hubiera sido posible si es que Henry Kissinger no se hubiera movido, no hubiera, digamos, ayudado a influenciar al gobierno de Estados Unidos a acercarse a China. Digamos, ese es el gran mérito de Henry Kissinger. Sí, digamos que destruyó al monstruo soviético, digamos, al privarle su principal aliado económico, y que la Unión Soviética colapsa unos 15 o 20 años después, en el año 91, pero lamentablemente ha creado al monstruo que tienen ahorita enfrente, que es China. Entonces, esa carambola de la geopolítica que existe. Pero debemos reconocerle a Henry Kissinger esa tremenda visión geopolítica y que ayudó al gobierno de Estados Unidos, por lo menos en el mediano y corto, en el corto y mediano plazo, digamos, a deshacerse de su principal rival soviético. Y bueno, así llegamos al Henry Kissinger del siglo XXI. ¿Cuál ha sido su participación en este siglo XXI? A raíz del atentado de las Torres Gemelas, Henry Kissinger fue convocado por el gobierno de Bush para asesorarlos respecto a los posibles cursos de acción que tenía el gobierno estadounidense en ese momento. Digamos que él los orientó un poco en esta lucha antiterrorista para poder utilizarlo como bandera, para poder instalarse con más fuerza en Medio Oriente, pero también les previno de algo que ha ocurrido ahora. Les dijo, si Estados Unidos no renuncia a su política agresiva de manera directa, de interferencia, de intervención, sobre todo contra los intereses rusos y chinos, y él siempre dijo, nunca pongan de por medio en nuestra relación con China a Taiwán, dejen las cosas como están, que ha permitido la paz entre los países. Pero como esto no ha ocurrido y Estados Unidos se ha metido hasta Ucrania, entonces tenemos lo que tenemos en este momento, esta crisis. Es decir, lo que Henry Kissinger consiguió en los 70, dividir al enemigo, dividir a China y Rusia y permitirle a Estados Unidos lograr el unipolarismo en los 90, los políticos estadounidenses actuales han hecho todo lo contrario. Con sus ataques a ambas potencias, con esa terquedad de atacar a China y Rusia en simultáneo, han propiciado que dichas potencias se vuelvan a acercar. Y no porque sean afines ideológicos, grandes amigos, sino porque pues comparten un enemigo común. Si tú tienes un enemigo común, tú dices, bueno, pues, ¿no? Nos juntamos para defendernos, no nos queda de otra. Es un matrimonio por conveniencia entre China y Rusia, obviamente. Y porque en aras del mantener el equilibrio de poder, China no dejaría caer a Rusia y Rusia no dejaría caer a China. Eso está clarísimo. Entonces, realmente se deshizo todos los logros de Henry Kissinger con mucha torpeza diplomática y militar. Y esto nos lleva ya a una reflexión, digamos, final. ¿Fue Henry Kissinger un genio geopolítico o uno de los seres humanos más malvados que ha existido? A ver, vamos a analizarlo, mis queridos amigos. A la luz de los resultados, de sus éxitos diplomáticos, militares, políticos, geopolíticos, estamos ante una de las grandes figuras de la estrategia geopolítica mundial. Eso es innegable. Su influencia en la política internacional en los últimos 50 años ha sido muy fuerte de manera directa e indirecta. ¿Ok? Eso tenemos que reconocer. Ahora, ¿ha sido un ser humano malvado, despreciable? Bueno, a la luz de los conceptos éticos y morales, por supuesto que sí, porque él llevó el viejo adagio del fin justifica los medios a sus máximos exponentes. Es decir, no interesaba cuánta gente pudiera morir con tal de obtener los objetivos nacionales. Eso hay que reconocerlo también. Un ser humano con muchos errores y horrores. Pero, ¿cuántos políticos pueden tirar la primera piedra? A ver, mi querido amigo. ¿O tú crees que los
políticos rusos han matado menos gente que los estadounidenses? Si lo dudas, pregúntale a los bálticos, pregúntale a los europeos del este, pregúntale a los ucranianos, pregúntale a los habitantes del Cáucaso, a los chechenos, pregúntale a los asiáticos centrales, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, etc. Y vas a ver las opiniones, ¿ok? Y cualquier otro político también. Pregúntale a los africanos qué piensan de los políticos franceses, británicos, ¿ok? Entonces yo lo que estoy tratando es de que veamos el contexto general. No existe un político internacional limpio, ético, moral, porque si no, es digamos, contradictorio con su rol, con su función. La política internacional funciona así. El fin justifica los medios, el pragmatismo en su máxima expresión. Yo diría que Henry Kissinger encarna un pragmatismo llevado al extremo, llegando al nivel del maquiavelismo más excelso y más utilitarista que ha existido. Pero digamos que matizando dentro de un contexto histórico. Henry Kissinger es tan endemoniado como lo han sido los grandes políticos como Stalin, como Khrushchev, como los grandes políticos de la actualidad, Gaddafi, Saddam Hussein, el propio Putin. Digamos, cualquier político, los políticos estadounidenses, por supuesto, los presidentes estadounidenses, Bush, hijo y padre, por ejemplo. Digamos que así funciona la geopolítica internacional, mi querido amigo. No existe potencia buena o mala. Eso es lo que siempre digo en este canal, tratando de abrirle. Dejemos de ser borreguitos. Y esa es la figura de Henry Kissinger, una figura histórica que la historia lo irá juzgando cada vez más lo conoceremos, sus vivencias, su trayectoria. Pero, digamos, podemos concluir eso. Genio y malvado, totalmente. Muy bien, mis queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. La figura de Henry Kissinger es una figura histórica y como tal, el tiempo y la historia lo van a juzgar de mejor manera, en una mejor dimensión objetiva. Lo que podemos concluir es que a la luz de sus resultados, de sus logros, estamos ante un genio de la geopolítica internacional, no cabe ninguna duda, cuya influencia se siente, digamos, en los últimos 50 años de nuestra historia. ¿Que ha sido un ser humano malvado, detestable? Sí, claro, por supuesto, también. A la luz de sus métodos utilizados, de ese, digamos, maquiavelismo que hacía gala, de esa falta de, digamos, de escrúpulos, sí, estamos ante un ser humano totalmente malvado, totalmente estable. Pero ¿qué político, geopolítico internacional no lo es? Es muy difícil encontrar ejemplos contrarios. Todos han hecho de alguna manera, a su manera, en la lucha por sus objetivos, esa, digamos, manipulación de las personas y de los países. Entonces estamos ante una persona, un político muy pragmático que le enseñó a Estados Unidos a que se podía lograr los objetivos no solo de manera directa, sino también indirecta, que le agregó soft power al tradicional hard power estadounidense, y de ahí su éxito. ¿Qué podemos aprender en Latinoamérica de todo este caso histórico? En Latinoamérica siempre nos hemos pasado, digamos, siempre siendo más papistas que el Papa, muy maniqueos. Es que el mundo son buenos contra malos, y si algo nos enseña Henry Kissinger es que no hay potencia buena ni potencia mala. Las potencias son como son, hacen lo que tienen que hacer para lograr sus objetivos. Eso es lo que nos falta en Latinoamérica. Tenemos una generación de políticos, digamos, títeres, digamos, manipulables, vendidos a los intereses extranjeros. ¿Por qué? Porque tenemos mugre ideologizada, mugre dogmática, que nos hace creer que hay que estar siempre luchando entre izquierdas y derechas. Cuando ocurrió la guerra civil que vivimos en Latinoamérica, los guerrilleros de izquierda con los paramilitares de derecha en los plenos años 80, los que moríamos éramos los latinoamericanos, y los que se beneficiaban los estadounidenses y los rusos. Esa es la verdad. Entonces dejemos de ser idiotas útiles de las potencias. Aprendamos a velar por nuestros intereses. Necesitamos una nueva generación de políticos pragmáticos que luchen por nuestros intereses, hagan lo que tengan que hacer para que nuestros países se desarrollen, pero lógicamente cuidando la ética, para tampoco caer en el maquiavelismo del que hacía gala Henry Kissinger. En eso estoy de acuerdo, pero es nuestro deber construir una tercera vía alternativa que busque el desarrollo de Latinoamérica lejos de estos conceptos maniqueos, dogmáticos al que nos tienen acostumbrados las potencias y nos manipulan, como digo, como idiotas útiles siempre nos tienen. ¿Okay? Espero, esa es mi gran esperanza. Y espero tus comentarios en la caja abajo. ¿Estás en acuerdo o desacuerdo conmigo? Me gustaría leer tus comentarios. Ya me imagino los de izquierda y derecha van a venir acá a tirar su hate. No hay ningún problema, porque de esa manera generamos debate. Y en este canal tratamos de sembrar conciencia, limpiarnos de ese lavado mental en el que nos tienen. Y tengo la esperanza que salga una nueva generación de políticos en Latinoamérica que sean pragmáticos
pragmáticos para llevarnos en el camino del desarrollo como lo está haciendo Asia. Asia nos marca el camino. Se dejaron de tonterías ideológicas y se pusieron a trabajar y están construyendo su propia historia de éxito, sus milagros económicos, con un buen liberalismo que funciona, con ética, con nacionalismo, con anticorrupción. Eso es lo que tenemos que nosotros poner en la mesa del debate y no, digamos, discusiones estériles. Te veo en el siguiente video, te mando un gran abrazo y recuerda, Latinoamérica necesita unidad y pragmatismo para ser grandes. Hasta la próxima.